por seguir con nosotros. El día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una reunión de trabajo a distancia con la Junta de Coordinación Política del Senado, expuso los esfuerzos del gobierno federal para proteger a la población. Habló una vez más sobre el modelo Centinela y sostuvo que en ningún país del mundo se conocen con exactitud el número de contagiados y decesos. Esto podría ser una comparecencia hasta cierto punto normal. Sin embargo, el subsecretario desató las críticas y cuestionamientos de varios legisladores y legisladoras, así como figuras de la oposición, principalmente figuras de la oposición, por la respuesta que dio a la senadora del PAN, Alejandra Reynoso. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Se arrepiente de no haber señalado los errores del presidente, diciendo lo que era realmente correcto y que pudo haber salvado muchas vidas. ¿Sí o no? Este fracaso se debe a la inexperiencia, a la falta de planeación o a la soberbia. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. La lluvia de mensajes en Twitter fue abrumadora. El tema estuvo entre los principales trending topics durante gran parte de la noche. Pero vamos a ver algunos de los tweets que se publicaron en respuesta. Miren ustedes. La primera que habló de misoginia fue la senadora Alejandra Reynoso, ella misma quien se expresó así después de la reunión con el subsecretario. Dijo, Hugo López-Gatell no solo evadió todas las preguntas que le hice, también fue misógino. Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos. Marco Cortés, el presidente del PAN, escribió, exigimos una disculpa pública de Hugo López-Gatell hacia la senadora Güera Reynoso por su trato misógino y con una clara muestra de violencia política hacia una mujer. Violencia política, así lo dijo. Felipe Calderón escribió, es increíble la arrogancia y la majadería de la respuesta. Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, habló de mansplaining y macho explicación. Damián Cepeda, el senador, escribió, es un cobarde, y dijo también que había respondido con soberbia y altanería. Margarita Zavala fue lacónica, simplemente escribió, fue una majadería. También tuitearon al respecto la senadora Kenia López Rabadán, Lucía Trasviña, también senadora, y Fernando Velau Sarán, que no sé bien qué es ni quién es. Y bueno, después de escuchar todas estas críticas de la oposición, hay que resolver la interrogante. ¿Fue Gatell misógino por tratar así a la senadora? Y es que hasta el PAN ya amenazó con entablar una denuncia ante CONAPRED por violencia política de género. Para conversar sobre este episodio, qué mejor que lo hagan tres mujeres y que yo simplemente les pregunte y me calle en la boca. Por eso me enlazo ahora con Fernanda Caso, periodista y analista política. Gracias, Fernanda. Violeta Vázquez Rojas, profesora investigadora en el Colegio de México. Buenas noches, Violencia. Y la analista política, Paula Sofía Vázquez. Quiero comunicarles las reglas de este diálogo rápidamente. El debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por parte del moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar los segundos que les quedan en el reloj que aparecerá en pantalla. Las participantes, disculpen ustedes. También las participantes, quiero decirles, no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves
en caso de que les resulte imposible contenerse. Voy a comenzar por la primera pregunta. Hubo quienes catalogaron esta respuesta que dio Hugo López-Gatell a la senadora como misoginia. Dijeron que el subsecretario mansplainó o mansplaineó a la senadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue misógino Hugo López-Gatell? Les voy a dar 1 minuto a cada una de ustedes, comenzando por Fernanda Caso, por favor. Sí, las mujeres a lo largo de nuestra vida siempre estamos luchando porque se nos dé el mismo lugar que se le daría a un hombre en un espacio público. La actitud de López-Gatell no es acerca de sus ideas, no le responde las preguntas, ni siquiera se menciona las preguntas. Lo que le dice es, tú no tienes las credenciales para hacerme preguntas a mí, porque no tienes los estudios, porque tu expertise está en la comunicación, casi menospreciándolo, y le dice, finalmente también tienes una deficiencia física, ¿no? Que me parece lo más grave. Le dice, empieza a hacer toda esta explicación de cuáles son las funciones mentales y cómo la atención entra dentro de esas funciones mentales y que probablemente ella pues no está entendiendo bien, no está queriendo atender bien, y me parece que es una descalificación que la anula como interlocutora, algo que muchas mujeres han vivido a lo largo de toda su vida. Ahora, si esto hubiera sido de manera aislada, todavía diríamos, bueno, pues tal vez fue simplemente una forma poco atinada de abordar el asunto. Cuando lo ponemos en contexto, lo abordaré en mi próxima participación. Gracias, Fernanda. Violeta Vázquez, por favor. Yo creo que si las cosas hubieran sido como las pone Fernanda, con toda seguridad se trataría de un acto misógino y violento, pero yo creo que eso es una muy exagerada interpretación de lo que realmente dijo el subsecretario. El subsecretario se está refiriendo, primero está reconociendo la experiencia de la senadora en el ámbito de la comunicación y las relaciones internacionales. Yo no sé en de qué manera le quite credenciales para ser su interlocutora. Y por otro lado, también está hablando de un tema mucho más general, que es el sesgo de confirmación. Está diciendo, es muy difícil que cuando la gente ya tiene ciertas creencias preconcebidas, dice que de antemano quiere descartar la información científica y le está poniendo ese tema como un tema que es justamente el expertise de la senadora. Sí podemos sacar de contexto y podemos interpretar de manera que sea más conveniente, pero yo creo que, o sea, apegándonos al significado de las palabras y del acto enunciativo, yo no veo esa interpretación por ningún lado. Gracias, Violeta. Paula Sofía Vázquez, por favor, 1 minuto. Yo empiezo contestando. No me parece misoginia. No me parece misoginia. Es pedante. ¿Te puede parecer que una explicación en términos científicos es pedante porque estamos acostumbrados a que no se nos den? Sí, probablemente. Eso es un acto de misoginia que califica porque se lo hicieron por el hecho de ser mujer, porque le están tratando de anular como interlocutora. No, también veamos el contexto de cómo respondió el subsecretario a todos los senadores que hicieron las preguntas. Creo que el tono de López-Gatell, si bien te puede o no parecer afortunado, es el mismo tono con el que se respondieron todas las preguntas. Me parece que desenfocarlo, focalizarlo a decir, se me respondió mal porque soy mujer, es tratar de llevar una respuesta que podría pasarse de un terreno de la pedantería, la arrogancia, si los científicos hablan o no en estos términos, y si se deberían de dirigir o no a la gente en estos términos, a un término de violencia política de género y misoginia donde no va. Gracias. Tenemos 1 minuto para réplicas. Voy a comenzar ahora por Violeta. Bueno, querría yo anotar vamos a pegarnos a definiciones, ¿no? Lo de la violencia política no es nada más un sentir o me ofendió, no me gustó cómo me contestó y por lo tanto esto va a ser violencia política. O sea, creo que sí podemos apegarnos a ciertos protocolos que se han diseñado justamente para diferenciar estos casos. Yo quisiera que más bien quien defiende que aquí hay violencia o violencia política o misoginia dijera si realmente la respuesta de López-Gatell fue ofensiva hacia la senadora por el hecho de ser mujer, que esa es una de las definiciones de violencia de género, y segundo, si la afecta desproporcionadamente en virtud de su género. Y para que fuera violencia política, además, tendría que ser una respuesta que socavara sus derechos políticos o político-electorales, que me parece que tampoco tiene ningún lugar. Es decir, sacando de contexto se pueden hacer muchas malas interpretaciones, pero yo creo que esto es casi un non-issue.
Perdón por la palabra tan pedante. Gracias, Violeta. Fernanda Caso, por favor. Bueno, primero a mí me parece muy delicado minimizar, ¿no? Cuando hay pequeñas violencias, decir, bueno, entonces no importa, tiene que ser algo muy grave, tienen que estarle anulando, casi no dejándola ser electa para que entonces cuente. A mí me parece que una participación en una comparecencia como senadora es gravísima. Ahora, llevándolo al tema del contexto, que decían, bueno, veamos cómo le respondió a los demás. Solo hizo alusión personal a 5 senadores. Con respecto al doctor Miguel Ángel Navarro, dijo que era un extraordinario doctor, que tenía una gran experiencia. Con respecto a Manuel Velasco, dijo, voy a dar respuesta a unos amables señalamientos, críticos, pero muy relevantes y basados en la buena voluntad. Con respecto a Dante Delgado, dijo el estimadísimo y muy respetado senador Dante Delgado, quien además lo interrumpió 3 veces y lo regañó una. Ante el regaño, el subsecretario simplemente se cayó, se hizo chiquito y hasta se puso nervioso. En cambio, cuando responde a la senadora, se va contra ella, la descalifica, le saca el currículum, le dice que ella tiene problemas de atención y a la otra senadora le dice que es parte de un partido político neoliberalista que produjo pobres y que por lo tanto hay enfermedades subyacentes. Creo que sí hay una clara distinción en la forma en la que tratan a los hombres y a las mujeres que no se quiere ver. Claro. Violeta, por favor. Paula Sofía. Yo de verdad no coincido en el tema de que haya una diferencia sustantiva en el trato con respecto, si estamos hablando, estamos hablando de asuntos de percepción, hasta se puso nervioso y se hizo chiquito, perdón, pero eso es una percepción que tuvo una parte, es un comentario, primera vez que veo, que escucho este comentario, creo que en realidad la percepción... De la comparecencia, le da las gracias. Perdón, sí, le dio las gracias por la pregunta. Dime, hablamos entonces de cuál es la calidad de la pregunta que hizo la senadora, porque la senadora, la calidad de la pregunta que hizo fue, ¿no se arrepiente de matar a muchísimas personas? Que este error fue una soberbia, perdón, pero ni siquiera es una pregunta que podamos decir se puede responder en un contexto que tenga que ver con qué esperaba, una expiación, culpa. Ni siquiera es una pregunta de su trabajo, es un juicio de valor. ¿Cómo esperaban que se respondiera un juicio de valor? Gracias, Paula. Voy a darles un minuto más a cada una porque está muy buena la discusión. Vamos a comenzar ahora por Fernanda Caso. A ver, cuando yo digo que se puso nervioso y que hizo chiquito, no es una cuestión de percepción. Se queda callado, le agradece y empieza a revolver sus papeles, no encuentra cuál es el papel con el que quiere hablar y le agradece cuando lo regañan. Es una actitud completamente distinta a la que tiene con el senador Dante Delgado que lo que tiene cuando se trata de una mujer. No es un asunto de percepción. Ahora, si la pregunta que le hace la senadora es relevante o no, eso no le toca decidirlo al funcionario que va a comparecer. Ella es una representante popular, es representante de uno de los 3 poderes y la pregunta que ella haga o no haga, él la tiene que responder con respeto. Si le parece que está preguntándole si se avergüenza, él puede responder, no me avergüenzo, creo que tomé la decisión correcta, si eso era lo que él pensaba. No está él en una posición en la que le toque hacer una evaluación o un juicio de valor sobre cuáles son las preguntas válidas y no de representantes populares. Justo es un espacio público previsto en la Constitución para este tipo de ejercicios. Gracias. Violeta, por favor. Yo creo que está todavía por probarse y va a ser muy difícil probar que la respuesta que le dio el subsecretario a la senadora, en el tono que haya sido, vamos a suponer que fue el más grosero de todas las respuestas que dio, fue en razón de que la senadora es mujer o en razón de que la senadora estaba poniéndole preguntas cargadas, falsos dilemas, acusaciones. El subsecretario habló también de tener la carga de la prueba, que me parece que eso es algo que se le da a cualquier agente racional que te está acusando sin ninguna evidencia de haber cometido actos de soberbia, inexperiencia, etcétera. Es decir, yo creo que lo que hubo ahí fue una reacción entre agentes racionales y que a una mujer, tanto como a un hombre, se le puede exigir seriedad en la argumentación. Me parece que negar eso o protegernos de la responsabilidad de ser racionales es más peligroso que la supuesta misoginia que se está acusando. Gracias, Violeta. Paula Sofía, por favor. Yo para
para abonar un poco a la respuesta de Violeta, en la que coincido, es no solo entre agentes racionales, sino entre agentes iguales. O sea, hay un tema en el asunto de género que si esta respuesta igual de pedante, suponiendo sin considerar que sea pedante, igual de pedante se le hubiera dado a un periodista, se le hubiera dado a un estudiante, donde hay una diferencia entre jerarquías, yo podría decir sí, o sea, sí fue misógina, sí fue grosera, sí fue, vamos, como dicen en el fútbol americano, rudeza innecesaria. En este caso también analicemos que la pregunta de la senadora fue en términos bastante poco amables, bastante poco amistosos, y fue una pregunta cargada de insidiosa. La respuesta fue pedante, que no grosera, hay una diferencia sustantiva entre ser pedante y ser grosero. Pedante te puede caer gordo, pero no es grosero. Muchas gracias. Me voy a un corte. A propósito de esta discusión, me gustaría recomendar el artículo que escribe Dana Corres hoy en su página. El artículo se titula "Esto no es una defensa de Hugo, sino una defensa de las mujeres y una declaración sobre el feminismo que sí quiero". Estoy seguro que quienes han seguido esta discusión con interés van a encontrar también muy interesante este artículo. Ahora, si me lo permiten, vamos a ir a un corte y de vuelta vamos a discutir otros temas que tienen que ver con las relaciones de género, que seguramente les va a interesar. Ya volvemos, por favor. Aguárdenos aquí. Gracias por seguir con nosotros. Estamos debatiendo con Fernanda Caso, Violeta Vázquez y Paula Sofía Vázquez. Esta semana, la Secretaría de Gobernación lanzó la campaña Cuenta hasta 10, donde se recomienda a las personas calmarse y pensar 2 veces antes de cometer un acto violento en contra de una mujer. Vamos a ver el spot de esta campaña. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta. 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 Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros. Llama al 911. Gobierno de México. Bueno, esta campaña ha generado varias críticas por parte de colectivos, activistas, feministas. Hay quien dice que minimiza la violencia contra las mujeres, hay quien dice que la revictimiza. ¿Cómo la ven ustedes? Les daría 1 minuto a cada una para responder a esta parte, comenzando por Paula Sofía Vázquez, por favor. Yo aquí sí voy a ser franquísima. Creo que hay ciertas cosas que no deberían de haber regresado, porque en temas de rescate de lo vintage hay muchas cosas que no deberían haber regresado porque cumplieron un objetivo y pasaron demasiadas cosas en medio como para que funcionara la reedición. O sea, este es un reciclaje de una campaña de 1990. Creo que no solo minimiza la violencia contra la mujer, si uno puede ver el spot, la invisibiliza. No hay en uno de los 3 cortos una sola referencia gráfica de violencia contra la mujer. O sea, si esta es la campaña que lanzaron para contrarrestar el tema de violencia de género, que sabemos que sigue siendo todos los días un gran tema, y que siguen aumentando y se siguen manteniendo los mismos casos y la misma pandemia que ya, o sea, la misma epidemia que ya teníamos desde antes, me parece una campaña desafortunada e insuficiente. Gracias. Violeta Vázquez, por favor. Yo creo que un martillo es una pésima herramienta para escribir, lo cual no lo hace un mal martillo. Es decir, creo que estamos evaluando este spot, que no es muy bueno, no es muy imaginativo, o sea, tiene ciertos defectos, bastante si quieres, pero ciertamente no me parece que sea una mala campaña contra la violencia contra la mujer, porque creo que ese no es su objetivo, que no es para nada el contenido de la campaña. Es una campaña para tratar de contrarrestar de una manera buena o mala, como quieras, la violencia intrafamiliar. Lo dice explícitamente, es como con violencia contra la pareja, contra los hijos, contra los adultos mayores. Es decir, lo que vemos ahí claramente no es un mensaje dirigido a parar la violencia contra las mujeres, es una
Es una campaña contra la violencia intrafamiliar que involucra mujeres, hombres, niños y muchos otros sectores. Entonces, creo que lo estamos evaluando de manera injusta. No es que me encante el comercial, pero ciertamente creo que lo estamos evaluando para una cosa para la que no fue diseñado. Fernanda Caso. Yo puedo coincidir en que no fue diseñado para esto, sin embargo, eso no implica que no invisibiliza una realidad, que es que la violencia doméstica no le afecta igual a los hombres que a las mujeres, que a los adultos mayores, que a los niños. Les afecta específicamente a las mujeres, ¿no? Estamos hablando de que más del 75% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, y además hay que agregarle a las niñas, a los niños, que finalmente también están viviendo la violencia por parte de un hombre dentro de la casa que está ejerciéndola contra ellos, ¿no? No es algo neutral, no es una violencia neutral que afecta a todos por igual, y creo que el no mostrar esta realidad pues es también una forma de invisibilizar. Y aquí coincidiría con lo que dice Paula, estamos hablando de una campaña que había salido hace 25 o 30 años, como si en estos 25 o 30 años no hubiera habido muchísima investigación, como si no hubiera habido muchísima más información sobre la cual hablar, si no se hubiera puesto en evidencia, si no hubiera expertas que pudieran asesorar. Y hablo un poco de cómo este gobierno ve este asunto como un problema de comunicación, en el que no hay que traer a los expertos de género, sino a quien nos haga una campaña publicitaria. Claro. Gracias, Fernanda. Quisiera plantearles otro tema, siguiendo con esta misma cuestión de la violencia de género. En las últimas semanas, varias organizaciones han alertado sobre un aumento en la violencia en contra de las mujeres como resultado del confinamiento. ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que el presidente de alguna forma niegue estos violencias? ¿Qué les dice a ustedes esta cuestión? Vamos a empezar ahora con Violeta, vamos a empezar. 1 minuto, por favor, y ya sería esta la ronda final de este debate. Voy a parecer negacionista del negacionismo, como le decía una amiga, pero es que otra vez, lo que el presidente negó, haya estado bien o haya estado mal, fue que todas las llamadas de emergencia fueran llamadas legítimas. Y dijo que había un altísimo porcentaje en el que exageró, ciertamente, de denuncias falsas. Bueno, yo nunca he escuchado al presidente decir no hay violencia contra las mujeres, ni tampoco lo he escuchado decir no es verdad que aumentó la violencia contra las mujeres. Estaba hablando de las llamadas de emergencia. Y creo que podríamos seguirnos toda la vida hablando de frases descontextualizadas y de interpretaciones hiperbólicas que hacemos de los dichos del presidente o lo que sea. Me parece que hay datos duros de que sí ha aumentado la violencia en el confinamiento, pero creo que las declaraciones del presidente fueron sobre las llamadas específicamente, no sobre... Gracias, Violeta. Fernanda Caso, por favor. Bueno, creo que de este gobierno, y digo de este gobierno porque es el que está en turno, no es que en otros gobiernos sí se haya visto un compromiso brutal por parte de los dirigentes para combatir la violencia de género, pero en este gobierno lo hemos visto de manera muy clara con recortes presupuestales. Yo no creo que se pueda ver el compromiso de un gobierno si no hay una apuesta económica para invertir en capacitación de jueces, de ministerios públicos, para incluir mujeres en las fuerzas policíacas que puedan tener otro tipo de empatía cuando hay estas escenas. Y pues me parece simplemente llamativo que cuando se hable del número de llamadas, lo que le parezca relevante al presidente es resaltar cuántas son falsas y no lo escandaloso de todas las que no son. Ahora, poniendo además a un lado el tema de que muchas de las que aparentan ser falsas es porque una mujer llama y cuando llega la policía enfrente de su casa, por miedo, por culpa, por una serie de motivos económicos o sentimentales, muchas veces se echan para atrás. Entonces creo que de entrada descalificar de falsas algunas llamadas que parecerían falsas, pues hay que tener cuidado y más bien las mujeres tienen que sentirse en completa libertad de poder llamar las veces que sean y que no se les va a pedir evidencia o cuentas o que se las va a acusar de haber hecho una llamada falsa. Paula Sofía. Yo lo he dicho ya en otros espacios, creo que este es un tema en el que al presidente le cuesta mucho trabajo encontrar el tono. O sea, es un problema que me queda claro que no, ni lo niega, ni lo minimiza, pero es un problema al que no sabe muy bien cómo acercársele. O sea, le cuesta trabajo entender cuáles son las luchas, cuáles son los ejes, y creo también que pues se le ha hecho un flaco favor con el feminismo de ocasión que se ha utilizado también como golpeteo político
en volverse feministas para la marcha del 8M, pero no volverse feministas para legalizar el aborto y pegar con eso políticamente al gobierno. Creo que también con eso se ha hecho un flaco favor, que no ha apoyado la causa y que también no es que lo justifique, pero que puede ser una de las razones por las cuales el presidente no recibe bien este tema. Ahora, que es un tema importantísimo y que ojalá y haga caso a las grandiosas asesoras que tiene alrededor, ojalá. Paula, Fernanda, Violeta, muchas gracias por participar de este debate. Muy buenas noches.